Para resplandecer a Dios necesitamos pasar tiempo con Dios, sin hacer nada más que permanecer con Él, para que Él sea infundido y haga una transfusión en nosotros. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En el programa de hoy veremos que la Biblia contiene muchos mandamientos, además de los 10 mandamientos que Dios dio en Éxodo 20. Así que para saber lo que Dios desea de nosotros, al darnos esos mandamientos, es que tenemos el Estudio Vida de hoy, el cual se titula El aspecto negativo de la ley y su función. Para ayudarnos hoy con sus comentarios, está con nosotros Guido Olivares. Saludos, Guido. Es un placer siempre tenerte en nuestro programa. Muchas gracias, Víctor. Y aprecio mucho el mensaje de hoy porque veremos que Dios desea que respondamos a su palabra. Así es. En el capítulo 20 de Éxodo, Guido, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos para que se los diera a los hijos de Israel, el pueblo judío. Sin embargo, hoy día, ¿qué relación tenemos nosotros, los cristianos neotestamentarios, con esos mandamientos? Y además, ¿por qué es difícil tocar este tema? Es difícil tocarlo porque no hemos visto la intención eterna de Dios relacionada con sus mandamientos, o sea, con su palabra. Si conociéramos el eterno deseo del corazón de Dios, vendríamos a la palabra de una manera adecuada. Pero si no, al venir a su palabra, ésta nos mata, lo cual no es la intención de Dios para con nosotros. Dios desea darnos su vida y saturarnos con su persona por medio de su palabra. Es posible recibir la palabra o como vida o como muerte. Esta experiencia depende de nuestra condición y manera. No depende de Dios, ya que Él nunca cambia. Bueno, empecemos el mensaje con Witness Lee. La promulgación de la ley y la función de la ley son dos aspectos, y cada uno es o positivo de día o negativo de noche. No obstante, esta verdad ha estado escondida en la Biblia. Al leer tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, tal vez no veamos esta verdad. Es posible que no nos demos cuenta de que está escondida. Y a menos que profundicemos la verdad en la Biblia y tengamos más experiencias espirituales, solo entonces veremos que contiene algo que está escondido. La ley es espiritual porque pertenece a Dios, proviene de Dios. Y puesto que Dios es espíritu, todo lo que proviene de Él y pertenece a Él debe ser de la misma naturaleza. Son esencialmente idénticos. Por lo tanto, la ley es muy elevada. No piense que la ley no es buena. No. Pablo fue muy cuidadoso tocante a esto, porque en Romanos 7:12 dijo: de manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Además, él dijo que la ley es perfecta, justa y buena. Bueno, ¿qué diríamos de la promulgación de la ley? Su promulgación tiene dos resultados diferentes. Para una persona, esta promulgación de la ley puede tener un resultado que no es muy positivo, pero para otra puede ser muy bueno y positivo. Por lo tanto, la promulgación de la ley depende de la persona que la reciba. Si resulta buena o mala,
diurna o nocturna, en luz o en tinieblas, depende de quién sea usted. Para Moisés, la promulgación de la ley fue algo maravilloso, pero para el pueblo, al pie del monte, fue algo completamente distinto. Miren, Moisés estaba en la cumbre del monte, pero la mayoría de los israelitas estaban al pie del monte. Y entre estos dos lugares, en el medio, estaban Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos. Indudablemente que Moisés experimentó la infusión de Dios. Los de en medio estaban adorando a Dios de lejos, y los que estaban al pie del monte, aún más lejos, estaban temblando. Aquí vemos 3 tipos de personas. Un grupo estaba temblando, otro estaba orando, y Moisés estaba recibiendo la infusión de Dios. Ahora bien, ¿dónde está usted? Para Moisés, y posiblemente también para Josué, la promulgación de la ley fue una experiencia amorosa, excelente y maravillosa. Pero para los que estaban al pie del monte, fue algo terrible, que los atemorizó. Así que dígame, ¿la promulgación de la ley fue buena o mala? Muy bien, ¿positiva o negativa? El factor que determina el resultado de recibir la ley no es la ley misma, sino nosotros. Si nuestra condición es positiva, la promulgación de la ley resultará en algo positivo. Pero si nuestra condición es negativa, el resultado será negativo. Hoy en día muchos creen supersticiosamente que la Biblia proporciona únicamente cosas buenas a los que la leen. Según esta creencia supersticiosa, cuando una persona acude a las Escrituras, recibirá algo positivo. No obstante, muchos leen la Biblia sin recibir ningún beneficio. Al contrario, me he enterado de muchas personas, tanto incrédulos como creyentes, miles de ellos, que han sido amortecidos espiritualmente por la Biblia misma. Honestamente, dígame, ¿nunca han visto a alguien que la Biblia ha matado? Hay muchos pastores que han sido asesinados por la Biblia. Muchos estudiantes en los seminarios han tenido esta experiencia. ¿La Biblia los mató? Sin embargo, esto no quiere decir que la Biblia, el don de Dios, esté mal. No, la Biblia es buena. El don de Dios es bueno. Guido, estamos de acuerdo que la ley que Dios le dio a Moisés para que se la diese al pueblo de Dios es espiritual y lo refleja a él, y ciertamente debe ser para el bien de ellos. Además, es la palabra de Dios, su hablar, la cual es espíritu y vida, según lo dicen los apóstoles Juan y Pablo. Sin embargo, hemos escuchado que ha amortecido a muchos. ¿Cómo puede ser esto? Si no conocemos la intención de Dios en darnos su palabra, esta será muerte para nosotros. Pero en Romanos 7:12 dice, de manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, lo cual indica que la ley es algo que proviene de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es dada por el aliento de Dios y útil. Si no nos damos cuenta de que la Biblia es algo de Dios, al venir a la palabra, la recibiremos de una manera errónea diciendo, ¿qué debo hacer? Y como resultado nos matará, porque no sabemos que no podemos cumplirla. Pero al contrario, si la tomamos como aliento de Dios, el resultado será absolutamente diferente. Le diremos al Señor, Señor Jesús, no puedo cumplir tus mandamientos, pero abro mi corazón a ti. Te amo y te recibo. El problema no está con la palabra, sino con nosotros, la manera en que tomamos la palabra. En otro versículo, 2 de Corintios 3:6, nos dice el apóstol, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Por eso al venir a la palabra deseamos obtener la esencia de Dios mismo, la cual es espíritu. Pero si no la tomamos con este fin de recibirlo a Él y absorberlo, como resultado obtendremos solo la letra,
la cual nos matará. La letra exige hechos o demanda que seamos alguien que nunca podremos ser. Nuestra necesidad es Cristo y el Espíritu, el cual es la palabra o está en la palabra. En la siguiente parte del mensaje veremos que el Señor desea traernos a cumplir su deseo como pueblo de Dios. Pero todo depende de nuestra respuesta a su palabra. Continuemos con nuestro estudio vida de hoy. God, from the very beginning, Dios, desde el principio, never had an intention to give us no tenía la menor intención de dar mandamientos al hombre, ni que el hombre los cumpliese. La intención eterna de Dios no consiste en que hagamos algo por Él, sino más bien consiste en forjarse a sí mismo dentro de nosotros. Él viene a nosotros y nos habla, pero no lo hace con la intención de darnos mandamientos. Haz esto y haz lo otro, y haz esto y haz aquello, y cumple los 10 mandamientos, y cientos de mandamientos, miles de mandamientos. Y después de hacer todo, aprenderemos a cumplirlos todos. No, esta no fue la intención de Dios. Miren, yo soy del norte de la China. Allí el invierno es muy frío y nosotros no teníamos calentadores. Usábamos una estufa con carbón para calentar el cuarto. En los días muy fríos, nos gustaba quedarnos al lado de la estufa y absorber el calor. Cuando iba a otro cuarto, después de pasar un rato cerca de la estufa, los otros de mi familia podían sentir el calor que emanaba de mi cuerpo y de mi ropa, solamente por haberme sentado cerca de la estufa. El calor era infundido en mí. Bueno, miren, la intención de Dios consiste en tener un pueblo que permanezca cerca de Él, para que Él pueda infundir su elemento en ellos. Al fin y al cabo, Dios los rescató de Egipto, los liberó. Él los rescató a los hijos de Israel. Dios lo hizo. Si tenemos la visión celestial, veremos que la intención de Dios fue llevar al pueblo que había sido separado de Él y ponerlo en una posición para que pudiese estar junto con Él. Hoy en día, Él no solamente desea traernos a Él, sino también desea meternos en Él. Esta es la intención de Dios. Dios hizo todo por ellos con este fin. ¿No creen que fue así? ¿Y qué hicieron ellos? Nada. Dios lo hizo todo. Dios proveyó agua y alimentos para saciar su sed y su hambre. Luego los trajo al lugar en donde Dios llamó a Moisés, donde le había dicho a él que saliera de allí y trajera a su pueblo al desierto para celebrarle fiesta a él. Dios deseaba que su pueblo viniese a su monte para festejar, para hacer fiesta con él. Dios no le dijo a Moisés: ve y rescata a mi pueblo de Egipto para que yo pueda usarlos, para que hagan una gran obra para mí. Anda y tráemelos. No, Dios nunca le dijo eso a Moisés, sino que le dijo: ve y trae al pueblo aquí para que festejen conmigo. Dios lo hizo. Dios trajo a todo el pueblo a su monte. ¡Aleluya! ¡Qué revelación tan tremenda es esta del deseo de Dios! Guido, hemos visto que la intención de Dios no consiste en que hagamos algo para Él, sino que estemos dispuestos a que Él nos infunda, para que Él sea todo para nosotros. ¿No es así? Qué precioso es ver el deseo de Dios. Solo desea que estemos con Él para que se forje Él dentro de nosotros, lo cual es la clave para nuestra vida cristiana y para el cumplimiento de la economía de Dios. Necesitamos esta revelación porque hace mucha diferencia en nuestra vida cristiana. En mi propia experiencia, cuando me hice cristiano, yo vi todo lo de la Biblia como hechos que debía hacer para Dios. Y lo intenté, pero como resultado,
recibí condenación, me rendí y me arrepentí hasta de ser cristiano. No sé por qué, no podía explicarlo. Pero cuando vine a este ministerio, todo fue aclarado. Me enteré de la intención de Dios. Me enteré de que Dios no desea que hagamos tanto para Él, sino que más bien que seamos uno con Él, ser saturados de Él, mezclados con Él, y que seamos traídos a una unidad muy íntima con Él. Y todo esto se logra cuando tomamos tiempo con Él en su palabra. La intención de Dios es muy preciosa y su deseo es que solo permanezcamos en Él, con Él, hasta el grado de ser completamente saturados y empapados de Él para que brillemos con Él, para que seamos su expresión y lleguemos a ser su pueblo, y Él sea muy íntimo en nosotros a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Y el ejemplo que el hermano le dio de cómo se calentaba cuando tenía frío es un buen ejemplo de esa saturación, ¿verdad? Cierto, el Señor es como un calentador maravilloso que nos atrae diciéndonos, ven y quédate en mi presencia para que seas mi reflejo. Quiero ser reflejado por ti. Quiero que seas mi testimonio. El libro de los Hechos, en el capítulo 6:15, tiene el testimonio de Esteban antes de su martirio, y se nos dice, entonces todos los que estaban sentados en el Sanedrín, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dios estaba manifestando mediante Esteban, el cual había sido infundido con Dios hasta el punto de que su hablar era uno con el Señor, lo cual fue un testimonio adecuado del Señor. Dios desea que tengamos esta misma experiencia de Él. Así es. Regresemos a Winnesley. You read the first few verses of chapter 19. Al leer los primeros versículos de Éxodo 19, God came to meet with his people. vemos que Dios vino a encontrarse con su pueblo. No había relámpagos, no había tinieblas, ni trompetas. Todo el ambiente era agradable y tranquilo. Luego, Dios vino y dijo, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas. Esto es lo que Dios había hecho. Desde su punto de vista, ellos pensaron que habían salido de Egipto andando y habían caminado por el desierto hasta llegar al monte de Dios. Pero para Dios, ellos habían estado sobre sus alas, y Él pensaba que ellos serían su tesoro especial y su gente santa, su posesión personal, un reino de sacerdotes. Dígame, ¿estas expresiones son una palabra de ley o de gracia? Yo diría aún más que son palabras de amor expresadas por gracia. Si nosotros hubiésemos estado allí, por supuesto que habríamos sido bendecidos y habríamos dicho, Señor, gracias por tu misericordia. No somos dignos de ella, no lo somos. Gracias, Señor. Pero los israelitas escucharon todo esto sin conocerse a sí mismos. Y por supuesto, en el siguiente capítulo vemos que ni siquiera tenían un corazón para Dios, ni conocían a Dios. Incluso Aarón era muy ignorante. De otro modo, ¿cómo es que se dejó persuadir para hacer el becerro de oro que el pueblo adoró? Lo que ocurrió allí fue una señal de que ninguno de ellos conocía a Dios, ni tampoco tenían un corazón por Él. Puesto que no le conocían, ni se conocían a sí mismos, Dios cambió de actitud hacia ellos y cambió el ambiente. Inmediatamente Él le dijo a Moisés que bajara del monte y lo envió al pueblo para que los exhortara a santificarse, a lavar sus ropas y a observar los límites. Inmediatamente el medio ambiente cambió. Los versículos dicen,
Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El ambiente dulce se convirtió en una situación terrible. Originalmente Dios no deseaba crear este ambiente terrible. Moisés era el único que conocía lo que estaba en el corazón de Dios. Él subió a la cima del monte y permaneció 40 días con él. Estos 40 días sirvieron principalmente para infundir a Moisés con Dios. Durante esos 40 días Dios no hizo nada. Estaba contento simplemente de tener a una persona de su pueblo que permaneciera con él por 40 días, solo para recibir la transfusión, y más transfusión, y más transfusión. Este es el trabajo más alto que podemos hacer: recibir la infusión de Dios, recibir su infusión hasta tal grado que resplandezcamos con su luz. Esto es mucho más, esto es superior a hacer algo por Dios. Para resplandecer a Dios necesitamos pasar tiempo con Dios, sin hacer nada más que permanecer con Él, para que Él sea infundido y haga una transfusión en nosotros. La intención de Dios consiste en sacar de Egipto a aquellos que anteriormente habían sido usurpados por Faraón y llevarlos al monte de Dios, donde Él los infundiría a todos consigo mismo. Guido, en Éxodo 20:20 dice así: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Sin embargo, la respuesta del pueblo en el versículo 8 del capítulo 19, cuando dijo: todo lo que Jehová ha dicho haremos, comprueba que no pasaron la prueba. En este sentido, ¿qué podemos concluir por la respuesta de Israel? ¿Y qué respuesta espera Dios de nosotros? Bueno, la respuesta de Israel indicó 3 cosas. Número 1, no conocían la intención de Dios, la cual es que su pueblo estuviese con Él para que fuesen infundidos de su elemento, a fin de que fuesen uno para expresarle. Número 2, tampoco conocían a Dios. Y número 3, no se conocían a ellos mismos. Pensaban que podrían guardar todo lo que Dios les mandó. ¿Qué respuesta esperaba Dios de nosotros? La respuesta debía ser: Señor, comprendo lo que deseas, pero admito que no lo puedo hacer. Pero confío en ti, te necesito y me abro a ti. Ten misericordia de mí. Si esta es nuestra actitud hacia Dios, el Señor vendrá a infundirnos consigo mismo, dándonos la habilidad que necesitamos, pero que no tenemos. Pero si nos abrimos adecuadamente al Señor y recibimos su palabra con una actitud adecuada en oración, el Señor nos infundirá consigo mismo y como resultado tendremos el oficio superior, que es tomar tiempo con Dios en su presencia para ser infundidos con Él. Y nos capacitará para hacer lo que nunca podríamos hacer sin Él, y para ser las personas que no podríamos ser sin su ayuda. Entonces, Guido, como resumen de este mensaje, podríamos usar 2 expresiones: intención e infusión. La intención de Dios es infundirnos consigo mismo. ¡Aleluya! Es un privilegio recibir este ministerio que nos trae a este Dios maravilloso, para que Él nos infunda con su elemento mediante su palabra. Gloria al Señor. Bueno, esperamos que permanezcan con nosotros en el siguiente programa también, así que no se olviden de sintonizarnos en el próximo programa, cuando continuaremos con este mismo tema.
Y a usted, Guido, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en este programa. Gracias por este rato tan maravilloso que hemos pasado. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo Inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.